Bueno, para dar inicio a este objetivo, mi nombre es Jessica Guzmán y hoy les voy a hablar acerca de las estructuras que conforman el glomérulo. Primeramente se describen las características morfológicas del glomérulo normal con sus tres estructuras, los cuales son el mensajio, que está compuesto de células y matriz, la pared capilar, que está conformada por las células endoteliales, y la membrana basal y los podocitos. Y por último, la cápsula de Bowman, que está formada por una capa gruesa de membrana basal y un epitelio plano que recubre en su interior. Se expone que estas estructuras, delimitando dos espacios, la luz capilar y el espacio urinario, están en relación con el resto del parenquima renal a través de dos polos: el polo urinario, que relaciona en el espacio urinario con la luz del túbulo contorneado proximal, y el polo vascular, que se relaciona el capilar glomerular con la red vascular del riñón, a través de las arteriolas aferente y eferente. Se señala que a nivel del polo vascular, el mensaje se relaciona con las células del aparato yuxtaglomerular. Ahora bien, está recubierto de una doble estructura membranoepitelial que se forma a partir de una dilatación e invaginación en forma de copa al extremo del ciego del túbulo contorneado proximal. La capa interna de esta doble estructura se adosa a las capilares y el mensajio a modo de un manto y está formando parte de la pared capilar. La capa externa, en continuidad con el manto membrano epitelial por un lado y con la membrana basal y el epitelio del túbulo contorneado proximal por el otro, y forma lo que es la llamada cápsula de Bowman, lo cual lo podemos apreciar en la figura número 1. Esta formación globulosa presenta dos polos, el cual es el polo vascular o hilo y el polo urinario. Por el hilo penetra lo que es la arteriola aferente, que por su subdivisión da las ramas primarias de los capilares, lo cual forman los lóbulos del glomérulo. Estas dan ramas anastomóticas o ramas secundarias que se enroscan en la porción terminal del tallo mensagial y se originan en los lobulillos glomerulares. Esta red capilar se reúne en la arteriola aferente, lo cual se dirige en corto al trayecto del hilo, próximo a la entrada de la arteria aferente, lo cual podemos apreciar en la figura número 2. El mensaje también penetra lo que es por el polo vascular, donde parece estar en continuidad con las células lacis del aparato yuxtaglomerular y continúa con las ramas capilares. Mi nombre es Jennifer Joya y yo les voy a hablar sobre los mecanismos de reproducción del ultrafiltrado. Para producir la orina, las nefronas y los túbulos colectores desarrollan tres procesos básicos, los cuales son la filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Vamos a hablar primero sobre la filtración glomerular. Esta es el paso inicial de la función excretora renal. La pared capilar glomerular por la que se filtra consta de tres capas: la célula endotelial fenestrada, la membrana basal glomerular y las células epiteliales. Y su principal función es la de seleccionar los solutos que se filtran, consiguiendo así un ultrafiltrado del plasma, y la selección se realiza tanto por el tamaño como por la carga de las partículas a filtrar. Entonces, aclarando, la filtración glomerular es el primer paso en producción de orina. El agua y la mayor parte del soluto del plasma atraviesan la pared de los capilares glomerulares, donde se filtra e ingresan en la cápsula de Bowman y luego en el túbulo renal. El otro mecanismo de reproducción es la reabsorción tubular, que en esta las células tubulares reabsorben cerca del 99% del agua filtrada y diversos solutos útiles. El agua y los solutos regresan a la sangre mientras ésta fluye a través de los capilares peritubulares y los vasos rectos. El tercer mecanismo es la secreción tubular, que esta secreción tubular, a medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares secretan otras sustancias como desechos y fármacos y compuestos iónicos presentes en concentraciones excesivas.
Hola, muy buenas doctores. Mi nombre es Andrés Javier Hidalgo García y el día de ahora me ha tocado hablarles, definirles los conceptos de filtración glomerular y depuración renal. Bueno, empecemos. Bueno, doctores, empecemos definiendo ya el concepto de filtración glomerular. ¿Qué es esto? Es el líquido que al momento que el líquido entra a la cápsula glomerular se convierte en el líquido glomerular y empieza la filtración, que esta se lleva a cabo por medio que el líquido pasa por cada segmento de los túbulos de la nefrona para convertirse en orina. Okay, depuración renal. ¿Qué es depuración renal? Vamos a hablar qué es el volumen virtual de la sangre, que esta determina la cantidad de solutos excretados por orina. Va a tener dos principios: el balance de la masa y la anatomía especial del riñón. Bueno, a continuación mis compañeros continuarán explicando. Y esto fue todo de mi participación. Hasta luego. Bueno, mi nombre es Romeo Alejandro Hernández Robles y a mí me toca explicar el punto que dice así: explique la utilidad de la prueba de depuración de la creatinina y su significado y valores normales. Bueno, el examen de creatinina, de depuración de creatinina, compara el nivel de creatinina en la orina con el nivel de sangre. Para este, se requiere una muestra de sangre, como de orina, y se recoge la orina durante 24 horas. Luego de una muestra de sangre, la depuración de la creatinina se calcula de la siguiente forma. La primera sería la depuración de creatinina teórica. Este se calcula así: 140 menos la edad de la persona por su peso en kilogramos. Este resultado se va a dividir entre 72 por el nivel de creatinina en sangre. Luego está la depuración de creatinina dentro de las 24 horas. Se calcula de la siguiente forma. Sería así: la creatinina, que es creatinina en orina, por los miligramos sobre decilitros, por el volumen de la orina dentro de las 24 horas. Y esto se va a dividir entre 140 por la creatinina en sangre. Bueno, la mayoría de veces la depuración de creatinina se mide en mililitros por minuto. Y sus valores normales son los siguientes: en hombres es 97 a 137 ml sobre minutos y en mujeres es de 88 a 128 ml sobre minuto. Espero tengan un feliz día. Mi nombre es José Fabricio Hernández Meléndez y les voy a explicar el objetivo de los conceptos de reabsorción y secreción tubular. Tenemos que la reabsorción es el segundo paso de la formación de orina. Tiene lugar, los mecanismos de transporte activo y pasivo en cualquiera de los túbulos renales. La mayor parte de agua y electrolitos y nutrientes generalmente es reabsorbida por los túbulos proximales. El resto de túbulos reabsorben, pero en menor proporción, mucho menor proporción que los proximales. La reabsorción de agua está dada por la hormona antidiurética. Y acá podemos ver como el ion sodio está en la célula epitelial y luego pasa al líquido intersticial. Tenemos que el sodio se transporta de forma activa desde el túbulo a la sangre. La glucosa y los aminoácidos con el sodio se transporta de manera pasiva mediante el sistema de cotransporte pasivo con el sodio. La secreción tubular, por otro lado, significa que es la salida de sustancias fuera de la sangre en el líquido tubular. Tenemos que los túbulos distal y colector secretan potasio, hidrógeno e iones de amonio.
Transportan activamente iones de potasio o iones de hidrógeno desde la sangre hasta el líquido tubular, intercambiándolos por iones de sodio que difunden de nuevo a la sangre. Acá podemos ver cómo ocurre todo este proceso de difusión que va aproximadamente desde acá hasta el túbulo. La secreción de potasio aumenta cuando se incrementa la concentración de aldosterona. Y así concluimos con este objetivo. Muchas gracias. Tengan un cordial saludo, estimados doctores. Mi nombre es Eduardo Lausel y yo les voy a hablar sobre la función tubular, específicamente el punto donde vamos a explicar la función de los túbulos renales, su estructura e histología. Tenemos que la función tubular es aquella que se va a encargar de sustancias útiles que se filtran a nivel glomerular, por ejemplo, los iones de potasio, sodio, glucosa, no ácidos, el agua. También va a secretar ciertas sustancias como el ácido úrico. Ahora bien, la función tubular consta de 3 segmentos que son histológicamente y funcionalmente distintos. El primer segmento, el túbulo proximal, que se encarga de la reabsorción activa de los solutos filtrados, mientras que el asa Denle, que es el segmento 2, se encarga del volumen de la orina y de los líquidos corporales. Y el segmento número 3, que es el túbulo distal, se encarga de la reabsorción selectiva del sodio y le da la acidificación a la orina. Estos segmentos tienen diferentes mecanismos. Por ejemplo, el túbulo proximal se encarga de la reabsorción pasiva del agua y de los solutos, mientras que el asa Denle y el túbulo distal se encargan de la reabsorción activa del agua por medio de la hormona antidiurética. Ahora bien, en la estructura de los túbulos renales tenemos pues que los túbulos van a variar en su tamaño debido a que la nefrona yuxtamedular es de mayor longitud a comparación de la nefrona córtica. Pero básicamente los túbulos renales se pueden dividir en 3 porciones. En el túbulo contorneado proximal, en la asa de Henle, que tiene un segmento descendente, que es una rama delgada, y un segmento ascendente, que es una rama gruesa. Y por último, una porción contorneada distal, que después esta se va a conectar con los túbulos colectores. Ahora bien, como podemos ver en esta imagen, es lo que estábamos hablando anteriormente sobre el tamaño de la nefrona. Como podamos ver, hay una diferencia de tamaño, de longitud, en comparación de una nefrona yuxtamedular a una cortical. Y su diferencia la podemos notar en esta estructura, en forma de U, que es el asa Denle, donde la nefrona yuxtamedular es más grande en cuanto a longitud a comparación de una nefrona cortical. Ahora bien, hablando ya de la estructura de los túbulos renales, ¿cómo se consta? Pues primero, hay una estructura en forma de cáliz, de doble capa, que es la que envuelve al glomérulo, que es la cápsula de Bowman. Esta luego se conecta con una porción o una estructura curva tortuosa, que es el túbulo contorneado proximal, que luego pasa a conectarse con la rama descendente de la asa de Henle, y esta hace pues una forma de U para seguir con su rama ascendente gruesa, donde se va a conectar con estas porciones curvas, que es el túbulo contorneado distal, que luego va a pasar a conectarse finalmente con los túbulos colectores. Ahora bien, histológicamente podamos notar que el túbulo proximal es más eosinófilo, el asa de Henle y el túbulo distal. Tenemos que el túbulo proximal tiene un epitelio cuboideo simple. El asa de Henle tiene un epitelio escamoso simple y el túbulo distal tiene un epitelio cuboideo simple. Tampoco nos podemos olvidar de 2 porciones tan importantes de los túbulos renales como la cápsula de Bowman, que tiene un epitelio plano simple, y los túbulos colectores, que tienen un epitelio cuboideo simple. Esto ha sido todo por mi parte.
Depuración osmolar. Esto se define como el flujo de plasma teóricamente depurado de productos osmóticamente activos por minuto por el riñón. El aclaramiento renal es una forma útil de cuantificar la función excretora de los riñones y puede usarse para cuantificar el flujo de sangre a través de ellos, así como las funciones básicas de los riñones como la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La fórmula de la depuración osmolar es volumen por minuto por osmolaridad de la orina entre la osmolaridad del plasma, que este tiene un valor de 290 miliosmoles por litro. Si consideramos los promedios para un sujeto normal, tendremos que el aclaramiento osmolar es igual a 0.45 miliosmoles por minuto entre 0.290 miliosmoles por mililitro. Los miliosmoles se eliminan y este queda en un valor de 1.5 miliosmoles por minuto, que es las unidades de medida en las cuales se representa la depuración osmolar. Hay un aspecto importante del aclaramiento osmolar que es considerar cuál será su valor si la osmolaridad de la orina fuese idéntica a la del plasma, es decir, si la orina fuese isotónica con el plasma. Cuando el aclarado osmolar es igual al flujo de la orina, es isotónica y es igual a 1. Cuando el aclaramiento osmolar es mayor que el flujo de la orina, es hipertónica, y cuando el aclaramiento osmolar es menor que el flujo de la orina, este es hipertónica. La multiplicación por contracorriente es una función de las asas de Henle en depositar cloruro de sodio en las regiones más profundas del intersticio. Se divide en dos importantes pasos. El primer paso, que es el efecto único, y el segundo paso, que es el flujo de líquido tubular. El efecto único se refiere al paso de cloruro de sodio hacia el intersticio en el segmento ascendente por el cotransportador sodio 2-cloruro de potasio y al paso de agua desde el segmento descendente del túbulo hacia el intersticio. Recordemos que el segmento ascendente es impermeable al agua, pero sí al soluto, y el segmento descendente es impermeable al soluto, pero sí al agua. Esto hace que a medida que el líquido tubular baje por el segmento descendente, se vaya a concentrar ese flujo tubular, porque se pierde agua. Y a medida que sube por el ascendente hacia el túbulo distal, este líquido se diluye, porque pierden solutos en el intersticio. También comienza a concentrarse porque entran solutos. Pero ¿qué pasa con el agua? El agua no se va a diluir. No va a diluir el intersticio, ya que los vasos rectos, por su disposición, irán a lo que es a reabsorberlo. La idea es que este efecto único concentra el intersticio medular y también concentra el líquido tubular. Algo interesante es que la hormona antidiurética, además de aumentar la transformación de agua y urea, aumenta la actividad de este cotransportador. También veremos que la ADH aumenta, como dijimos, la reabsorción de urea en el túbulo colector medular. Y la urea también participa en esta hiperosmolaridad. Y no es solo el cloruro de sodio, sino también la urea, ya que a mayor ADH, mayor gradiente osmótico córtico-capilar, y a menor ADH, menor gradiente osmótico córtico-capilar. Y el segundo paso es el flujo de líquido tubular. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, simplemente nos muestra que a medida que el nuevo líquido entra en la rama descendente, desde la filtración glomerular, túbulo proximal, un volumen igual de líquido sale de la misma, o sea, de la rama descendente, y va hacia la rama ascendente y túbulo distal, como se presenta en la imagen, que se ve el nuevo líquido que se filtra, empuja este líquido y siempre va a haber un flujo continuo de líquido.
esquematizar la producción y funciones de la hormona antidiurética. La vasopresina es una hormona peptídica producida por el hipotálamo. ¿Cómo se llevará a cabo su síntesis? Bueno, en el hipotálamo existen dos núcleos, el núcleo supraóptico y paraventricular. Estos núcleos estarán siendo estimulados por el aumento de la osmolaridad indirectamente, ya que estos núcleos están protegidos por la barrera hematoencefálica y no se podrá llevar a cabo directamente, pero existen órganos que carecen de ella, como es el órgano vesiculoso de la lámina terminal y el subcortical, que estos órganos neuronales estarán enviando señales a los núcleos para la síntesis de la hormona. Después la hormona estará siendo transportada por medio de la proteína transportadora neurofisina, que la llevará a la neurohipófisis para su almacenamiento. La síntesis estará siendo estimulado, tendrá tres tipos de estímulo, que es el estímulo por el aumento de la osmolaridad, estímulo por la disminución de volumen sanguíneo y estímulo por la disminución de presión arterial. Las funciones de la hormona antidiurética, tenemos la primera, que es regular la retención de agua en el cuerpo. Esto se llevará a cabo a través de los receptores B2, que van a aumentar la producción de canales de agua de las acuaporinas tipo 2 de la membrana luminar. Estas acuaporinas tipo 2 van a estar sintetizando y van a unirse a la membrana para aumentar la permeabilidad del agua en las regiones distales de la nefrona, haciendo que se reabsorba más agua. Después tenemos la vasoconstricción, que estará dada por los receptores B1, que van a tener efecto en los vasos sanguíneos, causando una vasoconstricción. Mi nombre es Gerardo Hueso y les voy a hablar sobre la función renal para excretar una orina concentrada o diluida. Empecemos con la orina diluida. Es una orina diluida ya que existe una excreción de agua en exceso, debido a que en el cuerpo existe un exceso de agua que no somos capaces de utilizar en ese momento o de almacenar para el futuro. Entonces, como se tiene esa agua de más, se tiene que eliminar, lo cual se hace a través de diferentes mecanismos, pero en este caso hablaremos sobre el mecanismo renal, que es a través de la orina. Bien, cuando hay una excreción de agua en exceso es porque se reduce la osmolaridad de la orina excretada, y el valor mínimo a la cual puede llegar esta osmolaridad es de 50 miliosmoles por litro. Recordemos que la osmolaridad de cualquier sustancia está dictada por la cantidad de agua que tenga y la cantidad de soluto. Es decir, que si tiene muy baja osmolaridad, quiere decir que tiene demasiada agua en comparación a los solutos que tiene, ¿no? O sea, en este caso que en la orina se está excretando mucha agua. La literatura nos dice que somos capaces como máximo de excretar 20 litros de orina al día. Esto de la disminución de la osmolaridad se da por la disminución de la secreción de la hormona antidiurética, como ya lo habrán explicado antes en este mismo video, que esta no llega a actuar a las partes finales de la nefrona, por ende no se reabsorbe agua. Y como no se reabsorbe agua, toda la orina sale diluida, es decir, con mucha agua y con una baja osmolaridad. Ahora pasemos a lo contrario, cuando se excreta una orina concentrada. En este caso es por una falta de agua, es decir, que existe una deshidratación en el cuerpo y no hay suficiente agua. Entonces, cuando se da esto, el cuerpo lo que busca es almacenar el agua, es usar la menos agua posible para poder subsistir, ya que el agua es una sustancia básica que necesita nuestro cuerpo y por lo tanto busca tener siempre esos niveles de agua que necesita. Y como nos hace falta, una de las respuestas que se produce es la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, en este caso, la orina es concentrada. ¿Por qué es concentrada? Porque se sigue dando una excreción normal de los solutos, sin embargo, la absorción de agua aumenta, es decir, que no se excreta casi agua. Entonces, en este caso, la osmolaridad es mucho mayor. En el caso anterior, la osmolaridad era menor porque se excretaba mucha agua en la orina a comparación de los solutos. En este caso no, se excreta muchos solutos
en comparación de agua, porque eso también es importante recalcar. En ninguna de las dos es que se va a excretar mayor o menor cantidad de solutos. Esos valores se mantienen casi constantes. Lo único que cambia es el volumen de agua excretado. Lo que pasa es que a mayor o menor agua siempre cambia la osmolaridad. Entonces, en este caso, como se excreta menor agua ya que se está reabsorbiendo porque el cuerpo la necesita, la osmolaridad va a subir bastante. En la orina humana, el valor máximo para la osmolaridad es de 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Y como dije, esto es gracias a la hormona antidiurética, la cual permite esa reabsorción de agua a nivel del túbulo distal y de los túbulos colectores. Y entonces esta es la importancia que tiene la función renal a la hora de producir una orina concentrada o una orina diluida.